Bueno, muy buenas noches. Estamos dando inicio al webinar FECOLSOC titulado Trastornos de la coagulación y su impacto en la gestante. Quiero darles una bienvenida a todos los que nos acompañan. Para esta reunión estamos aquí reunidos la doctora Catalina Valencia. La doctora Catalina Valencia es ginecóloga y obstetra de la Universidad del Rosario, en la ciudad de Bogotá, epidemióloga clínica de la Universidad del Rosario y la Universidad CES, especialización en medicina materno-fetal de la Universidad del Rosario, diplomada en medicina e intervencionismo fetal de la Fetal Medicine Foundation del King's College del Hospital en Londres, trabajo como especialista en medicina materno-fetal en la medicina fetal SAS, Clínica Colsanitas y Ayudas Diagnósticas Sura de Medellín. Codirectora de la Fundación Materna, docente de la Universidad CES de Medellín, miembro del Comité Materno Perinatal de FECOLSOC y presidente de la AAMMFE. El doctor Jair Figueroa Emiliani también nos acompaña, especialista en medicina interna y subespecialista en hematología de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Hospital de San José, con amplia experiencia en el ámbito clínico de investigación y docencia, y actualmente es el coordinador del Servicio de Hemato-Oncología en el Hospital Universitario Mayor de Medellín. Y la doctora Aura Milena Reina, bacterióloga y laboratorista clínica, docente de posgrado en el área de hemostasia, miembro de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología y de otras organizaciones enfocadas en trombosis y hemostasia. Entonces, mi nombre es Jimmy Castañeda, yo soy médico ginecólogo, director de educación de la Federación Colombiana de Ginecología, y voy a moderar esta reunión con este excelente panel de conferencistas que nos acompañan. Esta presentación de la noche de hoy va a tener una metodología, de caso clínico. Entonces, vamos a comenzar la presentación del caso clínico. Quiero pedirle el favor a Catalina o al doctor Jair si me confirman que estemos viendo la presentación. Sí, señor, ahí está. Bueno, muchas gracias. Entonces, trastornos de la coagulación y su impacto en la gestante. Aquí está la diapositiva de los conflictos de interés de los conferencistas. Entonces, el caso que nos atañe es una mujer de 28 años quien consulta para estudio preconcepcional, quiere buscar su primer embarazo. Dentro de la enfermedad actual, ella presenta sangrados menstruales abundantes desde la menarquia que duran entre 25 y 30 días los ciclos, y el sangrado menstrual dura de 8 a 10 días. Viene utilizando anticonceptivos orales desde hace 3 años, con lo que disminuye la cantidad del sangrado, pero sigue siendo abundante. Usa toallas higiénicas unas 6 o 10 al día por los primeros 5 días de la menstruación. Como antecedentes, tenemos una menarquia a los 14 años, G0 para 0, ciclos 25 a 30, como los mencionamos, de 8 a 10 días. La última menstruación había sido 15 días antes. Citología vaginal negativa un año antes. Enfermedades, menciona haber tenido anemia tratada con hierro oral, actualmente no toma. Quirúrgicos negativos, toxicoalérgicos, rinitis alérgica, familiares una prima con problema de sangrados abundantes. Al examen físico tiene un peso de 55 kilos, talla de 1,54, índice de masa corporal normal de 23,2, tensión arterial de 170, frecuencia cardíaca de 94, acné leve en cara, no hirsutismo, en senos no hay galactorrea, genitourinario normal. Entonces se hace una impresión diagnóstica inicial de estudio preconcepcional y un trastorno de la coagulación de tipo hemorrágico, y se interroga una enfermedad de von Willebrand.
Con este caso clínico, esta introducción, le vamos a dar la palabra a la doctora Catalina, quien analiza en la consulta a esta paciente. Perfecto. Ahí se ve la diapositiva y me escuchan. Sí, doctora, la veo, la escuchamos. Gracias. Bueno, entonces, ya habiendo escuchado pues la historia clínica de esta paciente y el motivo de consulta, como lo vimos pues en todo el interrogatorio, es muy importante hacer énfasis en la historia de sangrado. Vemos que evidentemente es una paciente que tiene sangrados abundantes, así mismo ella lo refiere. Incluso también indagando o por comentario espontáneo, pues sabemos que ella tiene también algo de historia familiar, eso también es muy importante indagarlo. Sin embargo, claramente uno tiene que buscar varias razones o varias causas para de ese aumento de los sangrados menstruales, y también puede interrogar por el consumo continuo de medicamentos antiagregantes plaquetarios como la aspirina, que en este caso pues es negativo. Ella nos dice que no está tomando ningún otro tipo de medicamento. Ya teniendo pues claro todo este cuadro clínico y toda esta anamnesis tan completa pues que se nos presenta en este caso clínico, la idea es que con ella deben pedirse los paraclínicos preconcepcionales pues normales, habituales, los de rutina. Sin embargo, pues hacemos el énfasis en que nos va a interesar mucho revisar ese hemograma, que pues como sabemos es de rutina, y para poder ver el número de plaquetas, como también para evaluarlo como causa de sus sangrados, y evaluar también la hemoglobina, el hematocrito, la anemia. Esto va a ir de la mano también cuando sospechamos que ella tiene un riesgo de anemia, pues de un frotis de sangre periférica, que también lo debemos solicitar en este caso de rutina, y pues una ferritina. Como ya para nosotros hay una sospecha de una enfermedad de la coagulación y específicamente está interrogada una enfermedad de von Willebrand, entonces vamos a tener que pedir unos tiempos de coagulación, un PT y un PTT, y además podemos pedir inicialmente estos 3 paraclínicos básicos, que serían la actividad del factor 8, el antígeno del factor de von Willebrand, y vamos a ver la actividad del factor de von Willebrand, que lo solicitamos como cofactor de ristocetina. Si nosotros tenemos estos 3 paraclínicos en el arsenal de pacientes que consultan o que vienen a nuestra consulta con hipermenorreas o con este tipo de alteraciones de tipo menstrual, creo que podríamos diagnosticar un buen número de pacientes con esta enfermedad. Y finalmente, le vamos a pedir o a solicitar a esta paciente que con los resultados de los exámenes pida una valoración por hematología, porque pues en ella es claro que tiene un cuadro de sangrados abundantes. Dentro de la consejería preconcepcional que se le va a dar a esta mujer, pues es que si nosotros estamos sospechando una enfermedad de la coagulación, debemos advertirla que si ella está buscando un embarazo y ella evidentemente se le confirma esta enfermedad, pues podría tener riesgo de complicaciones de tipo hemorrágico, que podrían ser pues en cualquier momento del embarazo e incluso durante el parto. Específicamente con el aborto, digamos que no se ha visto que estas enfermedades tengan un aumento en el riesgo específico de aborto, pero digamos que es una de las complicaciones que debemos tener en cuenta, el sangrado en cualquiera de los trimestres. También es importante que, ya que estas enfermedades tienen un carácter hereditario, pues advertirla o por lo menos no mencionar que en caso de ser confirmada una enfermedad de von Willebrand específicamente, podría ser esta enfermedad también transmitida a su hijo. Y pues eso lo profundizaríamos pues más adelante en caso de que sí se confirme la enfermedad. Y definitivamente le recomendaríamos planificar
hasta tener confirmado el diagnóstico, porque de confirmarse, pues obviamente tendríamos que ir más allá y mirar muchas cosas relacionadas con la enfermedad antes de definir qué complicaciones o qué riesgos específicos tiene en el embarazo dependiendo del tipo de la enfermedad. Aquí entonces le voy a dar la palabra cuando la paciente entonces debe consultar por hematología. Gracias, doctora Catalina. Voy a proyectar mi pantalla también. ¿Me confirma, doctora, si ahí se ve mi pantalla? Ahí se ve bien. Muy bien, bueno, muy buenas noches a todos. Qué maravilloso que todos los pacientes... Doctor, yo no lo escucho, yo no sé si tiene activado su micrófono. Sí, ahí se Sí, está escuchando bien, doctor. Perdón, ¿me confirma, doctor Jimmy, me escuchan bien y se ve bien la pantalla? Sí, doctor Jair. Sí, Muchas doctor, gracias. yo también lo escucho y lo veo bien. Muchas gracias. Bueno, decía que qué maravilloso que no solamente de ginecología, sino de todas las demás especialidades pudiéramos siempre remitirnos a los pacientes con un abordaje tan claro como el que la doctora Catalina acaba de hacer. Por supuesto, nos facilitaría mucho la vida a nosotros como especialistas en hematología o en cualquier otra área, las remisiones de este tipo. Entonces, ¿qué tenemos cuando el paciente nos llega a hematología? Tenemos una paciente femenina de 28 años que tiene un sangrado menstrual abundante desde la menarquia, con antecedentes familiares de sangrados menstruales abundantes y que además tiene anemia ferropénica. Son condiciones que, por supuesto, como al ginecólogo e igual al hematólogo, nos hacen pensar en que pudiera realmente la paciente cursar con un trastorno hemorragíparo hereditario. Es importante recordar que más o menos entre el 15 y el 20% de las mujeres con sangrado menstrual abundante pueden padecer algún tipo de trastorno hemorrágico y en ese escenario, teniendo en cuenta los factores de riesgo y los antecedentes que se describieron, seguramente es una paciente candidata a hacer un tamizaje de alteraciones de la coagulación. ¿Cuándo hacer tamizaje para desorden hemorrágico a mujeres con sangrado menstrual abundante? Pues en alguna actividad previa lo habíamos descrito, lo vamos a recordar ahora, y es cuando tenemos una mujer con sangrado menstrual abundante que generalmente es desde la menarquia y se asocia a algunos de los factores que están descritos aquí, como son factores que nos hacen pensar que la paciente tiene complicaciones hemorrágicas tras lo que llamamos retos hemostáticos, que no es más que una condición clínica, una intervención clínica o quirúrgica que generalmente produce sangrado, pero que en ciertos escenarios produce un sangrado muy superior al esperado y que en muchas ocasiones requiere de intervenciones terapéuticas no convencionales para ser controladas. Entonces, entre ellas podemos tener uno de los siguientes, y es una hemorragia posparto, un sangrado asociado a algún procedimiento quirúrgico o sangrados asociados a exodoncias, o cuando tiene dos o más de los siguientes, y son equimosis por lo menos una vez al mes, epistaxis por lo menos una vez al mes, sangrado gingival frecuente y sobre todo de manera espontánea o tras el cepillado, y por supuesto cuando tiene una historia familiar de trastornos hemorragíparos. Vemos que esta paciente tiene un sangrado menstrual abundante desde la menarquia y tiene una historia familiar de alteraciones hemorragíparas. Razones suficientes para pensar en hacer estudios encaminados a descartar trastornos hemorragíparos hereditarios. Algunos aspectos a tener en cuenta frente a sangrados, y es que tenemos en esencia dos tipos de hemostasia, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, y cada una de estas nos dan algunas características clínicas que nos orientan a pensar si el trastorno involucra la hemostasia primaria o la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria está compuesta principalmente por la integridad vascular, las plaquetas
y de forma tangencial por el factor de von Willebrand. Y generalmente sus alteraciones nos producen sangrados mucosos y sangrados generalmente inmediatos tras retos hemostáticos, y la evaluamos por lo general con un simple hemograma y un extendido de sangre periférica, y en ocasiones adicionamos el factor de von Willebrand. Por supuesto, los tiempos de coagulación siempre van a ir incluidos, pero van más orientados a evaluar hemostasia secundaria, que básicamente está involucrada en la hemostasia secundaria la conjugación de toda esa activación secuencial de los factores de coagulación que conlleva a la formación del coágulo de fibrina. Algunos desórdenes relacionados con la formación o con la aceleración en la degradación de ese coágulo de fibrina son desórdenes de la fibrinolisis y nos producen sangrados tardíos tras trauma o cirugía. Bueno, no les mencioné que los desórdenes de la hemostasia secundaria o de los factores de la coagulación produce también sangrados tardíos, pero sobre todo sangrados muy severos. Estos sangrados tardíos generalmente involucran tejidos mucho más profundos, músculos, articulaciones, cavidades del organismo. Y tenemos algunos desórdenes adquiridos de la hemostasia que pueden involucrar tanto la hemostasia primaria como la secundaria, pero que generalmente están asociados a condiciones subyacentes como son la gestación, cáncer, enfermedades del tejido conectivo, procesos infecciosos, entre otros. Importante recordar también que la enfermedad de von Willebrand es el trastorno hemorrágico hereditario más frecuente. Y ojo con esta observación, porque cuando decimos el trastorno hereditario más frecuente, pensamos en que realmente es frecuente, pero es un trastorno raro realmente, con una incidencia y una prevalencia en la población general realmente muy baja. Pues no olvidar la epidemiología y el cuadro clínico que nos orienta entonces a pensar en estos trastornos hemorrágicos. Y en términos de epidemiología, la enfermedad de von Willebrand afecta solo el 1% de la población general. Y los siguientes trastornos más frecuentes de la coagulación después de la enfermedad de von Willebrand son las hemofilias A y B con esta afectación, y algunas otras raras como la disfibrinogenenia o las alteraciones cualitativas de las plaquetas son aún mucho más raras. Con las alteraciones cualitativas de las plaquetas tenemos realmente algunas limitantes, siguen siendo raras, pero realmente es que son más raros los métodos diagnósticos y no los tenemos con mucha facilidad, entonces probablemente pudiéramos también estar incurriendo en un subdiagnóstico importante. De tal forma que cuando tenemos un paciente con esta clínica, con seguridad, y la doctora Catalina lo mostró al principio, la primera enfermedad hemorrágica hereditaria en la que tenemos que pensar es esta rara enfermedad que termina siendo la más frecuente, y es la enfermedad de von Willebrand. Para recordar un poquito, la enfermedad de von Willebrand es un trastorno hemorrágico hereditario que fue descrito por primera vez en 1926 por el doctor Erich von Willebrand, cuando observó en una familia que vivía a las orillas del mar Báltico lo que él llamó una pseudohemofilia hereditaria inicialmente, y no fue más que un grupo de pacientes relacionados que sangraban muchísimo, y desafortunadamente ese doctor tuvo la oportunidad de ver a una paciente adolescente muy joven realmente que sangró y sangró hasta fallecer luego de su menarquia, y fue la primera descripción que se hizo de esta enfermedad. La enfermedad de von Willebrand entonces es una enfermedad caracterizada por la deficiencia o disfunción del factor de von Willebrand, que es una proteína, una glucoproteína multimérica producida, almacenada y producida en las células endoteliales en los megacariocitos, y que juega un papel importante en la hemostasia primaria, pero también en la hemostasia secundaria. Esta glucoproteína, su función principal es permitir la unión entre las plaquetas, entre ellas como tal, y entre las plaquetas y el subendotelio, cuando este subendotelio es expuesto por una disrupción de la membrana endotelial. Otra de sus funciones es el transporte del factor 8, permitiendo mantener unas concentraciones adecuadas de este en sangre. En su ausencia, por supuesto, el factor 8 va a ser degradado mucho más rápido. Y la vida media del factor de von Willebrand circulante es de alrededor de 8 a 12 horas.
Tiene un patrón de transmisión autosómico, por eso hacía énfasis la doctora en que probablemente la consejería, cuando se hace el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand, la consejería genética es importantísima para que los pacientes sean conscientes de sus riesgos y se puedan hacer intervenciones acorde a las consideraciones que el paciente tenga luego de que se le explique en detalle cada una de estas alteraciones. Tiene el patrón autosómico, en algunos casos recesivo, en otros dominantes, como está descrito en esta diapositiva. Afecta por igual a hombres y a mujeres, y solo alrededor del 1% de la población puede presentar síntomas significativos. Existen 3 tipos de enfermedad de von Willebrand, según la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, y estos son el tipo 1 y el tipo 3, a los que voy a hacer referencia inicialmente, porque son alteraciones cuantitativas de la proteína. El tipo 1 es el tipo más frecuente, con una disminución parcial de la proteína, y por supuesto esta disminución es concordante con la disminución en su actividad, representa el 80% de los casos de enfermedad de von Willebrand. Recientemente se introdujo un tipo C, pero más para evaluar en el contexto de algunas intervenciones terapéuticas que se pueden hacer con esta subclasificación. El tipo 3 es una ausencia completa o casi completa del factor de von Willebrand y se comporta como una hemofilia con sangrados de características similares a los sangrados por alteración de la hemostasia secundaria y son principalmente hematomas musculares, articulares. Afortunadamente, este subtipo representa solamente el 5% de los casos de enfermedad de von Willebrand y se asocia, por supuesto, a un factor 8 bajo y por eso la combinación de la disminución de los 2 factores seguramente hace la enfermedad mucho más severa. La enfermedad tipo 2, la enfermedad de von Willebrand tipo 2 es una alteración cualitativa, representa alrededor del 15 al 20% y tiene 4 subtipos en los que no entraremos en detalle en este momento, pero que básicamente son alteraciones cualitativas de la enfermedad que condiciona algunos patrones de sangrado y algunos cuadros clínicos muy definidos, pero que no vamos a entrar ahora en detalle para revisar. Entonces, las manifestaciones generales de la enfermedad de von Willebrand son alteraciones relacionadas con la hemostasia primaria y entre ellas las más frecuentes son la epistaxis, las petequias y equimosis espontáneas, generalmente en extremidades, el sangrado menstrual abundante o prolongado, generalmente desde la menarquia, y este dato es muy importante. La mayoría de estos pacientes, por eso este factor es considerado un factor suficiente para que la paciente pueda ser considerada candidata a evaluar trastornos hemorrágicos hereditarios, y es que se origina en la menarquia. Otras manifestaciones son sangrados marcados y prolongados después de los retos hemostáticos, que incluyen traumas, cirugías, exodoncia, parto, entre otros. Algunos más raros, sobre todo para los subtipos 2 o 3, son los sangrados gastrointestinales y, como les mencionaba, las hemartrosis, las alteraciones musculares. En la enfermedad de von Willebrand, la incidencia de hemorragia posparto está alrededor del 20% y la incidencia de hemorragia posparto tardía llega hasta un 30%. Pues, ¿cómo estudiamos la coagulopatía? Cuando tenemos claramente una indicación de estudiar la coagulopatía, inicialmente, ya la doctora lo mencionaba hace un momento, utilizamos el hemograma del extendido de sangre periférica. El hemograma, por supuesto, nos ayuda a identificar la presencia de anemia, que es un condicionante de hemorragias frecuentes. El recuento plaquetario, que nos ayuda a descartar que pudiera haber una trombocitopenia que sea la causa de la alteración de la hemostasia primaria, y el extendido de sangre periférica, que nos mostrará, entre muchas cosas, la morfología plaquetaria que nos puede orientar a disfunciones cualitativas de las plaquetas. Por supuesto, PETA y PTT, y de acuerdo a esto, si tenemos prolongación de uno u otro, evaluamos los factores que participan de cada una de las vías. El PT, recordamos que evalúa la vía extrínseca de la coagulación y el PTT evalúa la vía intrínseca de la coagulación. Si hay sangrados mucocutáneos que generen sospecha de la alteración de la hemostasia primaria, a pesar de que no encontremos alteración del recuento o de la morfología plaquetaria, utilizamos algunos estudios adicionales que nos permiten evaluar la función de las plaquetas, como es el PFA 100 o PFA 200,
Y por supuesto incluimos entonces los factores 8 y factor de von Willebrand, antígeno y funcional, y ya les mencionaré lo que es esto. La evaluación de la definición de considerar que el paciente debe ser evaluado desde el punto de vista hemostático incluye una probabilidad pretest por lo menos intermedia o alta. A los pacientes que tienen una probabilidad pretest baja, pero que ya se descartaron algunas otras alteraciones y que queremos realmente evaluar, generalmente le aplicamos una herramienta de evaluación de sangrado o un score de sangrado como esta que está aquí descrita, que también es de la ISTH, y por supuesto el puntaje nos aumentará o nos aclarará un poco más la probabilidad de que el paciente pueda tener o no manifestaciones hemorrágicas. De hecho, en las guías más recientes de enfermedad de von Willebrand se aconseja utilizar esta herramienta en los pacientes de baja probabilidad pretest de cursar con coagulopatías o con enfermedad de von Willebrand. Entonces, acá continúa la doctora Catalina y el abordaje inicial que hacemos para estos pacientes es ese descrito inicialmente. En estos pacientes generalmente vamos a encontrar, en pacientes con enfermedad de von Willebrand, vamos a encontrar prolongación del PTT, podemos encontrar una trombocitopenia muy leve, no es lo característico, pero que nos orienta a pensar en algunos subtipos específicos de la enfermedad de von Willebrand. Y por supuesto, si ya evaluamos los factores 8 y de von Willebrand, podemos encontrarlos disminuidos. Entonces, doctora Catalina, le cedo la palabra. Ok, aquí sigue el doctor Jimmy con el caso clínico. Vamos a compartir acá, entonces. Ahí están viendo la presentación. No, Sí, doctora, doctora. no, está como cargando, no ha salido del todo. Yo la veo ya, doctora. Sí, yo no la veo aún. A ver, no. Sí, ahí se ve. Listo, creo que aquí entonces entra el doctor Castañeda, ¿cierto? Ahí ya está el caso clínico. Sí, doctora, pues, en lo que usted está mostrando, esta paciente, después de análisis y las... Después de las consideraciones que mencionó usted y mencionaron usted y el doctor Jair, esta paciente consultó nuevamente varios meses después, estando embarazada, y está sangrando en cantidad escasa desde hace 2 días. Tiene una edad gestacional actual de 6 semanas y 1 día. Se le hace una ecografía transvaginal que muestra un embrión con embriocardia de 120 por minuto, con CRL para 6 semanas y un hematoma retrocorial del 30%. Siga, doctora. Bueno, entonces, dentro de los paraclínicos que trae la paciente, que fueron los que solicitamos en la valoración preconcepcional, trae un PT y un PTT pues relativamente normales, un hemograma con 5.700 leucocitos, neutrófilos de 3.700, tiene una hemoglobina de 10, un hematocrito de 30 y tiene unas plaquetas de 140.000, entonces una trombocitopenia muy leve. En el frotis de sangre periférica encontramos leucocitos normales, una anemia microcítica hipocrómica y una ligera trombocitopenia sin alteraciones morfológicas de las plaquetas. Nos trae, como ves en el preconcepcional, solicitamos la actividad del factor 8, está en 110%, la paciente se hizo los exámenes, pero nunca fue a hematología. Antígeno del factor de von Willebrand en 26%, y un cofactor de ristocetina en 20%. Con lo cual, pues sabemos que la paciente efectivamente
pues tiene una enfermedad de von Willebrand tipo 1. Ya pues con este caso clínico, una paciente que llega ya embarazada, que digamos que es la realidad de muchos de nosotros, la mayoría de estas pacientes realmente llegan embarazadas sin diagnóstico o embarazadas pues apenas con el diagnóstico del von Willebrand sin ir más allá. Entonces, hacemos inicialmente un manejo habitual de la amenaza de aborto, pero sabemos que esta paciente pues tiene un factor de riesgo adicional. Entonces, una paciente que se va a dejar, se decide dejar en observación, no cualquier paciente con amenaza de aborto se deja en observación, pero claramente ella tiene un factor de riesgo importante. Queremos hacer un periodo, o quisiéramos hacer un periodo de observación, evaluar sobre todo cómo evoluciona el sangrado, si es un sangrado que causa inestabilidad hemodinámica o no, en este caso no, y pues básicamente si no lo causa, si no tiene una inestabilidad hemodinámica, simplemente es una paciente que se deja en observación dentro de la clínica, básicamente para que sea valorada por hematología. Quisiéramos saber en ese momento cómo está de su enfermedad de von Willebrand, cuáles son los niveles que presenta actualmente para saber si además del manejo que hacemos habitual de la amenaza de aborto, requiere intervención adicional con factor 8 y factor de von Willebrand o no. Entonces, por eso aquí hacemos la interconsulta a hematología. Entonces, aquí invito al doctor Jair para que hagamos en conjunto pues esta junta y definamos entonces qué se va a hacer con esta paciente. Perfecto. Entonces, cuando a nosotros se nos llama por un caso como este o cualquier otro caso en el que haya un sangrado y claramente la paciente tiene una alteración de la hemostasia, lo primero que hacemos es una evaluación clínica independientemente de la paraclínica, y es si el paciente tiene o no tiene un sangrado profuso, si el paciente tiene un sangrado grave que requiere intervenciones inmediatas. En este caso específicamente la paciente no tenía un sangrado profuso, tenía una estabilidad clínica y por supuesto unos paraclínicos en los que básicamente se reportaba, como lo mencionaba la doctora, un PTT prolongado, tenía 8 segundos de prolongación y unos niveles de factor 8 normales con factor de von Willebrand antígeno, que hace referencia a la cuantificación de la proteína como tal, la cantidad de la proteína, disminuido, y un cofactor de rizocetina, que es una forma de medir la actividad del factor desde el punto de vista cualitativo, también disminuido. De tal forma que con esto tenemos un diagnóstico de enfermedad de von Willebrand y teniendo en cuenta que la paciente no tiene alteraciones hemodinámicas y no requiere soporte transfusional ni ninguna intervención médica inmediata, por supuesto, lo primero que hacemos es preguntarle a ginecología si esta paciente no tuviera esta alteración de la hemostasia, ¿qué manejo le daría? Si requeriría alguna intervención específica. Cuando lo menciona la doctora, pues nos comenta que no, se le da el manejo convencional de la amenaza de aborto, y en ese sentido el hematoma que se describe en la ecografía no condiciona necesidad de administración de factor, teniendo en cuenta que la paciente ya no está sangrando y que la causa más probable de su hematoma no es realmente la disminución de factores de la coagulación, en este caso, teniendo en cuenta que la paciente no sangra por otras localizaciones y que probablemente no va a ser necesario administrar factor. Entonces, en ese sentido, sin embargo, en Colombia, y no solo en Colombia, en muchas partes del mundo, toca hacer una medicina un poco a la defensiva, y eso toca dejarlo muy claro, y un abordaje interdisciplinario es muy importante para tomar decisiones. Entonces, como le decía, evaluamos la severidad del sangrado, el concepto de ginecología con relación a la probabilidad de aborto y las intervenciones que se tengan que hacer desde el punto de vista no hemostático, y por supuesto, en ocasiones, y dependiendo del sitio en el que estemos,
hacemos una medición inmediata de unos nuevos niveles de factor de von Willebrand, tanto antígeno como actividad, y por supuesto niveles de factor 8 que siempre van de la mano, y un hemograma. El hemograma, si ya tenemos un basal, nos muestra qué tanta anemización pudo haber tenido la paciente, y eso nos orienta también a la severidad y la magnitud del sangrado que tuvo, que sí pudiera entonces hacernos cambiar un poquito el abordaje terapéutico desde el punto de vista hemostático. Y la cuantificación de factores, si bien no esperamos que desciendan, porque fisiológicamente en el contexto del embarazo, las altas cargas hormonales, sobre todo de estrógenos, hacen que se produzca un incremento progresivo de los niveles de factor 8 y de von Willebrand. Siempre queremos evaluar si por lo menos están o no están en nivel hemostático inmediatamente. Teniendo en cuenta que esta señora tenía más de 20%, con 20% generalmente no se presentan sangrados espontáneos de forma frecuente, es un nivel, digámoslo, que está muy cerca del nivel hemostático para alteraciones espontáneas, que es alrededor de 30%. Entonces, en ese sentido, en esta paciente no haríamos ninguna intervención más allá de hacer una evaluación clínica y paraclínica inmediata para evaluar la severidad del cuadro en el cual estamos. Es importante, y mencionaba que dependía del sitio en el que estábamos, porque los factores de la coagulación no son procesados en todos los sitios de la manera más idónea, y no en todos los sitios se tiene un personal entrenado ni los equipos y reactivos adecuados para hacer procesamiento de esos factores de la coagulación. Sumado a eso, hay muchas consideraciones y muchas alteraciones, muchas situaciones que pudieran producir alteraciones, sobre todo en la preanalítica, y eso, por supuesto, condiciona mucho la interpretación que le damos a veces a esos factores, a tal punto que incluso en el ámbito ambulatorio, para poder diagnosticar enfermedad de von Willebrand o cualquier otro trastorno de la coagulación que requiera del procesamiento de esos factores, desafortunadamente damos muchas vueltas y al final la mayoría de los pacientes terminan procesándolos o enviándolos de forma particular a ciertos laboratorios que son los que tenemos certeza de que tienen el personal idóneo y la metodología por el grado de experticia que tienen para su adecuado procesamiento. Entonces, en el hemograma de esta paciente encontramos anemia leve sin trombocitopenia. El extendido de sangre periférica realmente no mostró mayores alteraciones, sino las relacionadas con la anemia. Y encontramos un nivel de factor del 100% y un antígeno de von Willebrand en 40%, con un cofactor de rizocetina del 35%, lo cual realmente condiciona o establece que la paciente, para efectos prácticos, tiene un nivel para progresión o alteración de su hemostasia en niveles hemostáticos y que no requeriría administración de factor, transfusión de hemoderivados o alguna intervención farmacológica adicional. Sin embargo, entonces, doctora, digamos que esta fue una paciente que, digamos, desde el punto de vista de su amenaza a aborto evolucionó satisfactoriamente. Fue una paciente que, como en la mayoría de los casos, tiene una detención espontánea pues del sangrado. Nosotros decidimos dejarla en observación básicamente para que fuera valorada por hematología y para evaluar clínicamente si antes de tener estos resultados requería pues el factor 8 con factor de von Willebrand, el concentrado. Eso hubiera sido factible si el caso clínico hubiera sido distinto, ¿verdad? Si la evolución no es como la que tuvimos en esta paciente, habría sido posible utilizar el concentrado de manera empírica. Probablemente. Generalmente no queremos administrar factores de manera empírica porque tampoco son medicamentos inocuos, pero si esta paciente hubiese llegado con esos niveles de factores del diagnóstico
a una institución en la que contamos con el factor, que tampoco es fácil ni está disponible, no es fácil conseguirlo ni está disponible en todas las instituciones, y con un sangrado que amenace su vida o la viabilidad de su gestación, muy probablemente hubiésemos administrado factores de la coagulación o en su defecto hemoderivados como plasma. Perfecto. Esta paciente se le hizo una ecografía a las 48-72 horas, no mostró pues evolución del hematoma, seguía con embriocardia positiva, con lo cual se consideró que tenía una evolución adecuada y se le dio salida sin digamos, manejo adicional, aparte de ferroterapia pues para su anemia, ¿no? Esta es una paciente que debe continuar claramente con un control prenatal mensual muy estricto, tanto por obstetricia como por alto riesgo obstétrico, y debe valorarse todo el tiempo en conjunto con hematología durante todo el embarazo. En la mayoría de las guías de seguimiento de las pacientes embarazadas con factor de von Willebrand, no existe necesidad de monitorear niveles de factor 8 y de factor de von Willebrand, aunque en algunas guías lo postulan como una posibilidad de hacerlo trimestral. Sin embargo, por lo que nos explicaba el doctor Jair muy bien, digamos que en un von Willebrand tipo 1, que es relativamente leve, que está en este momento en niveles hemostáticos, como nos explicó el doctor, lo que se espera es que los estrógenos permanezcan aumentando estos niveles durante el embarazo y sean cada vez mayores, y por lo tanto eso digamos que sería la sustentación por lo cual nosotros no haríamos monitoreo de estos niveles. Sin embargo, sí es absolutamente necesario que se haga se planea hacer una nueva valoración de estos factores en el tercer trimestre, y ojalá lo más cercano al parto, sobre todo pues si el embarazo transcurre de manera normal. Si el embarazo no transcurre de manera normal, es decir, si la paciente nosotros prevemos, por ejemplo, un riesgo de parto pretérmino, o la paciente tiene algún otro factor de riesgo, como por ejemplo una placenta previa, o tiene cualquier otra complicación obstétrica que nos haga pensar que esta paciente no va a llegar o tiene riesgo de no llegar a la semana 37 de gestación, una restricción de crecimiento, una preeclampsia, en fin. Entonces, en ese caso, sí se valora de manera individual, sí se hace o se valoran los factores de manera anticipada. La idea es hacerlo lo más cercano al parto. También es muy importante tener en cuenta que en estas pacientes, cuando van a ser sometidas a otro tipo de procedimientos durante el embarazo, por ejemplo, sobre todo las tipo 2 y tipo 3 que tienen más riesgo de sangrado, pero cuando vamos a hacer procedimientos como amniocentesis o biopsias de vellosidad corial o inclusive un cerclave cervical, siempre antes de cualquier intervención debemos tener pues unos niveles de factor 8 y de factor de von Willebrand para saber si la paciente requiere concentrado de manera profiláctica o no lo requiere. Entonces ya quedamos en que esta paciente vamos a tener unos niveles muy cercanos al parto, ojalá en los 10 días anteriores al parto o alrededor de semana 36-37 de gestación. No en este caso específicamente, pero si la paciente tuviera un von Willebrand tipo 2 o incluso un tipo 3, plantearíamos hacer un diagnóstico prenatal invasivo para ver si el feto tiene la enfermedad también, básicamente porque tendríamos que tener unas consideraciones especiales con ese bebé al momento del parto, porque después de cortar el cordón, pues vamos a tener el riesgo de sangrado del recién nacido. Aquí simplemente quiero mostrarles que todos los medicamentos que hemos nombrado y que vamos a nombrar en la parte pues sucesiva de esta charla, la mayoría son categoría B o categoría C en el embarazo y se han utilizado pues ampliamente sin mayor riesgo para el feto.
El doctor Jair, ¿cuáles serían sus recomendaciones para el control prenatal entonces de esta paciente? Bueno, en esencia, realmente esta paciente debería de continuar un control prenatal con las consideraciones que alto riesgo defina. Desde el punto de vista de hematología, haríamos un control mensual o bimensual, sobre todo para ir evaluando cambios en el comportamiento de su hemostasia, cambios clínicos que pudieran hacernos inferir que la paciente no va en el curso habitual. Lo que esperamos que pase es que esta paciente tenga un aumento progresivo de sus niveles de factor de von Willebrand y, por supuesto, factor 8 y no tenga complicaciones hemorrágicas durante todo su embarazo. Pero, desafortunadamente, eso hay que verificarlo y por eso lo hacemos de esa forma. Y básicamente lo que haríamos sería un seguimiento con cuadro hemático y nada más. No se requiere monitorización mensual de niveles de factor y, como usted bien lo mencionaba, para efectos prácticos no tenemos que hacer mediciones, sino simplemente previo al desembarazo o si se prevén que se están presentando complicaciones que pudiera en un determinado momento condicionar un desembarazo urgente. Por supuesto, dentro de las recomendaciones quizá más importantes que damos desde el punto de vista de hematología es que la paciente, teniendo en cuenta su red de atención basado en su EPS, identifique un centro hospitalario con el nivel de complejidad adecuado para su manejo. Y ese nivel de complejidad debe incluir, por supuesto, alto riesgo obstétrico, neonatos y, por supuesto, el acompañamiento de un hematólogo. Y eso es importante también de pronto enfatizarlo porque desde alto riesgo obstétrico también se debería remitir a esta paciente a una institución que tenga esto y vale la pena ir previéndolo. Las recomendaciones de consultar a urgencias en caso de cualquier sangrado o cualquier manifestación hemorrágica que no esperamos que pase, pero que es importante tener siempre una historia clínica, sobre todo la historia de hematología en la que se van a ir consignando estas recomendaciones. Y digo sobre todo la hematología porque me estoy refiriendo exclusivamente a la hemostasia, ¿no? De requerir cualquier intervención cruenta programada. Por ejemplo, esta señora no se puede hacer exodoncias, no se puede hacer resección de lesiones cutáneas o alguna de estas cosas, y mucho menos durante el embarazo sin la valoración previa por hematología. Y, por supuesto, evitar punciones intramusculares. Hay muchas personas que les gusta ponerse inyecciones de vitaminas intramusculares y esto, por supuesto, puede condicionar la generación de algunos hematomas. Bueno, como ya lo veníamos hablando, entonces cuando ya nos acercamos al parto, tenemos que tener un equipo que esté listo y una paciente que esté lista para el momento del parto. Entonces, lo primero es, como lo dijo el doctor Jair, esta paciente se debe atender o este parto se debe atender en un sitio que tenga todo el personal y todo lo que se requiere pues de manera disponible. Entonces, pues en este país sería un tercer nivel con acceso a banco de sangre, hematología, unidad de cuidado intensivo y neonatal. Se necesita que haya disponibilidad también de un equipo interdisciplinario conformado por ginecobstetricia, alto riesgo, hematología y anestesia, quienes deben tener también consideraciones especiales para sus tipos de abordajes. Esta paciente debe llegar, ojalá, a un parto de manera programada y debe hacérsele previamente una reserva de glóbulos rojos empaquetados con pruebas cruzadas, claramente. Entonces, esta paciente, al menos unos días antes de su fecha estimada de inducción de parto, debe tener pues estas pruebas listas y esa reserva. Debemos entonces evaluar la necesidad de profilaxis y lo vamos a hablar pues entonces con hematología, con los niveles recientes que debemos tener del factor 8 y de actividad del factor de von Willebrand para poder determinar si esta paciente necesita entonces el concentrado para profilaxis o no. La vía del parto definitivamente debe darse por indicación obstétrica
como la gran mayoría de patologías no obstétricas, el von Willebrand no condiciona que sea una indicación de cesárea, ni mucho menos. Al contrario, debe propenderse por un parto vaginal en la medida de lo posible. Vuelvo y digo, si no hay una condición obstétrica que sea indicación de cesárea. Y el parto vaginal, ojalá no asistido, y con recurso temprano para una cesárea de emergencia, sobre todo si el expulsivo es prolongado o hay pérdida de bienestar fetal o hay alguna emergencia que haga que requiramos pues el cambio de la vía del parto. Como cualquier otra paciente, pero de manera más importante, si en alguna no se nos puede olvidar, es en este tipo de pacientes el manejo activo del tercer estadio, como lo hacemos de manera convencional. En cuanto a las consideraciones fetales y neonatales, para la mayoría de los bebés, y sobre todo el hijo de esta paciente, que es un von Willebrand tipo 1, que tiene muy bajo riesgo de sangrado, pues el riesgo de sangrado para el bebé también es muy, muy raro. La hemorragia intracraneal puede darse, pero es extremadamente raro. Es mucho más frecuente encontrar cefalohematomas, que se da, según las series, entre el 4 y el 10% de los bebés de estas pacientes. Si tenemos una paciente con un von Willebrand tipo 2 o 3, o si no sabemos o no estamos seguros del tipo de von Willebrand, evitar al máximo un parto instrumentado, obviamente por el riesgo para el feto. Y si definitivamente es inevitable y estamos en una emergencia, se prefieren los forceps sobre la ventosa en los sitios donde se utiliza la ventosa. Entonces, digamos, es una contraindicación absoluta para el uso de ventosa. Se debe evitar el uso de técnicas invasivas en los sitios donde se hacen los electrodos de cuero cabelludo o tomar muestras de sangre fetal. Eso está contraindicado, sobre todo, vuelvo y digo, en pacientes con tipo 2 y tipo 3, y la misma consideración que se tiene con las inyecciones intramusculares en la madre también deben tenerse en el recién nacido después de cortar el cordón umbilical. Estas mismas consideraciones que estamos teniendo con el feto de madre con enfermedad de von Willebrand, lo tenemos que tener con feto o recién nacido hijo de padre con enfermedad de von Willebrand. Así que a veces de pronto nos quedamos solo en las mamás, pero tenemos que ir más allá, sobre todo en este tipo de enfermedades que se heredan, porque pues obviamente la mamá en ese caso no tiene el riesgo ni la complicación hemorrágica, pero el feto sí, y el recién nacido también podría tenerlo por herencia de su padre. Es muy importante que nos preparemos para que en el posparto de esta señora se haga una observación mucho más estricta, una monitorización mucho más estricta, y no sea de las pacientes que se le da el alta a las 24 horas después de un posparto vaginal normal si todo salió bien, porque el riesgo real de sangrado de estas pacientes es 24 a 48 horas después del parto, cuando descienden los niveles de factor 8 y de factor de von Willebrand. Entonces, estas pacientes deben tener una observación y un manejo intrahospitalario de 3 a 5 días después del parto, y más aún si es después de una cesárea. Y definitivamente se debe tratar de organizar un monitoreo, así sea en casa, hasta 1 o 2 semanas posparto, donde se le den indicaciones muy precisas a estas pacientes, de consultar de manera temprana a cualquier evidencia de sangrado. El manejo de la analgesia en estas pacientes de posparto o poscesárea también es muy importante tenerlo en cuenta, porque debemos evitar los AINES. Entonces, pues la analgesia por excelencia para estas pacientes, pues obviamente es el paracetamol, el acetaminofén, y si es necesario ir un poco más allá, podríamos formular inhibidores de la COX-2 que tienen menos interferencia con la coagulación. El doctor Figueroa, ¿qué nos recomendó, qué nos recomienda ya que nos acercamos al parto? Pues sus recomendaciones fueron bastante amplias y casi que abordan todo. De pronto enfatizar el hecho de que
Lo que esperamos es que al término del embarazo, esta paciente tenga unos niveles de factor de von Willebrand y de factor 8 normales en concentraciones, de tal forma que para efectos prácticos la atención del parto sería exactamente igual que a cualquier otra persona, a cualquier otra mujer, porque su alteración hemostática estaría resuelta. Sin embargo, es importante, usted mencionaba algunas consideraciones en relación al feto y a la madre, pero en relación a la madre nosotros pudiéramos decir que si bien se debe atender o se pudiera atender como se atiende a cualquier otra mujer, nosotros los hematólogos preferiríamos que fuera un desembarazo por la vía que obstétricamente esté definida, con la menor manipulación y lo menos cruento posible, ¿sí? Quisiéramos, ojalá, si no se hace episiotomía mejor, pero si hay que hacerlas, pues se le tendrá que hacer. No hay ninguna contraindicación para hacerla. Y cuando digo que con lo menos cruento posible es porque usted bien lo mencionaba, con el desembarazo disminuyen abruptamente los niveles hormonales en la circulación de la madre y por supuesto de la misma forma van a disminuir de manera abrupta y significativa los niveles de factor de von Willebrand y factor 8 y esto puede condicionarnos un sangrado posparto significativo que si bien generalmente no es inmediato, se presenta alrededor de las 72 horas y por eso estas pacientes, lo que nosotros como hematólogos recomendamos al grupo de ginecología es que ojalá y la puedan observar preferiblemente intrahospitalariamente entre 3 y 5 días más. A menos de que la paciente esté en un sitio muy cercano a una institución de salud. Bueno, estas son las recomendaciones que se dan generalmente en Europa y Estados Unidos, pero esto realmente no es aplicable en Colombia. Que sea menos de 5 o 10 minutos de una institución de salud, del nivel de complejidad para el manejo, que tenga un acompañamiento familiar y en ese sentido un acompañamiento familiar responsable y en ese sentido en otros países se les puede dar de alta a estos pacientes con unos signos de alarma muy claros. Pero en Colombia yo creo que la recomendación es uniforme y es preferiblemente obsérvela las siguientes 72 horas por lo menos y si se puede llevarla hasta 5 días. Cuando nosotros hacemos la medición de factores previo al desembarazo, hay discusiones de cuáles serían los niveles óptimos para decirle al ginecólogo, venga, manéjela como cualquier otra paciente. Y hay algunas, sobre todo en las guías de obstetricia, algunas recomendaciones de que deberían ser niveles superiores a 80% de actividad, niveles superiores a 100% de actividad. Los hematólogos diferimos un poquito de esos valores, porque si nosotros miramos los valores hemostáticos o los valores normales de medición de factor de von Willebrand y factor 8, están por encima del 50%. Tenemos entre 50 y 150% como valor promedio de los niveles de estos factores. De tal forma que para nosotros, bueno, además de eso, niveles hemostáticos para no intervenciones quirúrgicas, sino para cosas espontáneas, están por encima del 30% en forma general. Entonces, para personas que tienen niveles entre 30 y 50%, que es una condición que anteriormente no hacía parte de la enfermedad de von Willebrand, sino una condición que llamábamos niveles bajos de factor de von Willebrand, no deberían tener ningún tipo de alteración hemorrágica de manera espontánea. Estos pacientes, si van a ser llevados a alguna intervención cruenta, seguramente tendrá que hacérsele alguna intervención farmacológica. Los pacientes que tienen niveles superiores al 50% no deberían tener ni siquiera ante retos hemostáticos y el parto y la cesárea, el parto vaginal y la cesárea son un reto hemostático, no deberían tener por encima del 50% ningún comportamiento hemorragíparo distinto al de la población general. Entonces, en ese sentido, por eso mencionaba que el parto podría ser atendido o el desembarazo podría ser hecho de la misma forma que a cualquier otra mujer. Sin embargo, quisiéramos que se manipule lo menos posible, que sea lo menos cruento por la disminución abrupta de los niveles que sí nos van a condicionar sangrados importantes por la episiotomía, por los desgarros cervicales, por la herida de la cesárea o incluso en el contexto de que la paciente no pudiera tener una contracción uterina posparto sostenida. Entonces,
Para nosotros, en forma general, consideramos que por encima del 50% es suficiente, pero por supuesto, la mayoría de estas mujeres van a estar casi que por encima del 80% de sus niveles de factor de von Willebrand. La vía del parto definitivamente es una indicación exclusivamente obstétrica, nosotros ni siquiera opinaríamos al respecto. La vigilancia posparto, no solamente horas, sino días, y entre mejores condiciones hayan para darle el egreso, mejor. Y por supuesto, la pregunta a si hay una frecuencia de medición de factores en el posparto y si se hace con antígeno, con actividad o con los dos, realmente no hay una recomendación relacionada con eso en las pacientes que cursan con un posparto satisfactorio. En las pacientes que presentan complicaciones hemorrágicas, muy probablemente los vamos a evaluar y dependiendo del sitio en el que estemos y de la rapidez con la que obtengamos los reportes de estas mediciones, definiremos si damos un manejo dirigido con factores de la coagulación o si tenemos en su defecto que poner crioprecipitados, plasma o alguna de estas consideraciones. Una frecuencia de medición, no tenemos una frecuencia de medición, haríamos varias mediciones solo en el contexto de que no estuviéramos obteniendo una respuesta, pero eso generalmente no pasa. Creo que esto es básicamente lo mismo que usted acaba de decir. Aquí, para continuar con el caso clínico, esta paciente tuvo un parto vaginal normal, no asistido, un recién nacido normal después de una inducción de parto y en las primeras 24, y en el posparto inmediato hace una hemorragia posparto. Entonces en ese momento se tuvo que activar el código rojo obstétrico y el código rojo obstétrico se maneja también de manera convencional, pues obviamente se hace la activación, se clasifica el choque, el grado de choque, se utiliza la secuencia habitual de oxígeno, la canalización de 2 vías y la monitorización y se hace reanimación racional y con estas pacientes sí que es importante el uso de la reanimación racional con cristaloides calientes porque pues además queremos evitar la coagulopatía dilucional. Como en cualquier otra paciente y también como lo dijo el doctor Jair, la evaluación de las 4T, no obviar las otras T's, es decir, no decir porque esta paciente tiene un diagnóstico de una enfermedad von Willebrand, entonces no puede tener una atonía o no puede tener cualquier o trauma, cualquier otra de las T's. Entonces siempre hay que hacer la evaluación sistemática como lo hacemos con cualquier paciente y corregir en caso de encontrar otra causa asociada a la hemorragia posparto. Se hace el uso de uterotónicos convencionales, se utiliza el ácido tranexámico como un coadyuvante en la primera hora, como está establecido, y se hace el uso de los glóbulos rojos empaquetados que teníamos ya pues reservados para el inicio de la terapia transfusional, si es requerida por la severidad pues, de la hemorragia. Y en ese momento, pues evaluamos la necesidad de hacer también manejo con el concentrado de factor 8 y factor de von Willebrand o desmopresina en caso de no tenerla, si la paciente ya hizo la hemorragia posparto. Entonces tenemos una paciente que está clasificada como enfermedad von Willebrand, hace una hemorragia posparto inmediata, entonces evaluamos la necesidad también de aplicar el concentrado por el antecedente de esta paciente. A mí me parece importante, esta paciente hizo una hemorragia posparto y un poco como con el concepto que nos venía hablando el doctor Jair, que es un punto de controversia. Lo que se ha visto en general es que las pacientes con enfermedad de von Willebrand, así sean enfermedad de von Willebrand tipo 1 y con niveles hemostáticos del factor 8 y del factor de von Willebrand, tienen más riesgo de hemorragia posparto que las pacientes sin enfermedad de von Willebrand, así estén con los niveles, digamos, normales como los tenía esta paciente y que no requería la profilaxis. Entonces, digamos que de ahí se deriva esa
controversia de la que habla el doctor Jair sobre si uno debería tener de pronto en el preparto unos niveles un poco más altos, o cuando tocara corregir a unos niveles un poco más altos con el concentrado. Yo sé que hay en Holanda utilizan ya niveles un poquito más altos para definir la profilaxis, menor de 80, que era el que nos mostraba el doctor Jair, pero creo que en este momento hay un gran estudio al respecto y sería pues muy interesante ver el resultado y mirar a ver si definitivamente esos valores deberían cambiar o no, precisamente por el riesgo que tienen estas pacientes de hemorragia posparto, así estén con buenos niveles. No sé, el doctor Jair, ¿qué opina ahí? Sigue siendo controversial. Es que realmente la enfermedad de von Willebrand tipo 1, hablando específicamente de esta, es clásicamente una alteración cuantitativa y no hay alteración cualitativa. Entonces, en teoría, un paciente que tiene enfermedad de von Willebrand tipo 1 no tiene una disfunción de su factor, sino una disminución del factor, y al aumentar los niveles de factor por este proceso fisiológico del embarazo, no debería tener un riesgo mayor que el resto de las demás personas. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos certeza de que estamos frente a un von Willebrand tipo 1, realmente no esperaríamos que tenga un mayor riesgo de sangrado. Cuando se habla del mayor riesgo de sangrado en los pacientes con enfermedad de von Willebrand en el posparto, realmente es de toda la población de pacientes de von Willebrand, y eso, por supuesto, incluye los subtipos que no se comportan con esta característica de que con solo el incremento de los niveles de factor se corrija la alteración hemorrágica. Pero sí es una discusión válida. Como le digo, sería el mismo escenario de si una mujer que no está embarazada, pero no tiene enfermedad de von Willebrand y fisiológicamente maneja niveles basales de 60% de factor de von Willebrand, pero no tiene enfermedad de von Willebrand, si tengo que incrementar los niveles y la van a llevar a una cirugía abdominal mayor, ¿sí? Entonces, sería más o menos la misma controversia. En el escenario de la paciente con enfermedad de von Willebrand tipo 1, por eso va a seguir siendo controversial esto todo el tiempo. Bueno, muchas gracias, doctora Catalina, doctor Jair. Le voy a invitar a la doctora Aura Milena para que nos acompañe en el set de preguntas. Vamos a comenzar a exponer y darle respuesta en la medida de lo posible a las inquietudes que tienen las personas que nos han acompañado durante este evento. En una paciente con enfermedad de von Willebrand diagnosticada, ¿qué opinan sobre la posibilidad gestacional con diagnóstico genético preimplantacional o eventualmente subrogación uterina? ¿Eso es para mí? ¿Qué opina? Yo creo que sí, por lo menos la primera parte. Sí, pues sobre todo se plantea mucho tanto el diagnóstico prenatal como el preimplantación para pacientes con von Willebrand tipo 3, y sobre todo, pues obviamente el riesgo para el feto también, pues de adquirir la enfermedad de von Willebrand severa, pues que es la tipo 3. Entonces, digamos que en ese caso, obviamente, sobre todo pacientes que ya tienen hijos con enfermedad de von Willebrand tipo 3 o que han tenido un hijo con enfermedad de von Willebrand tipo 3, digamos que es un recurso importante. Subrogar, pues claramente, digamos que usted ahí elimina el riesgo para la madre, obviamente eso es una opción, pero vuelve y juega, sin riesgo de transmitir la herencia a su hijo, a menos que haga claramente el diagnóstico preimplantación. Digamos que son recursos que existen y que básicamente dependen de la decisión de cada pareja de qué riesgos asume y qué riesgos no quiere asumir. Pero digamos que me parece que son opciones
disponibles y válidas para pacientes que tienen enfermedad sobre todo grave. Perfecto. Hay una pregunta que se relaciona un poquito con ese concepto. Dice, si estuviéramos en un tipo 2 o 3, ¿sería recomendable ofertar interrupción voluntaria de embarazo? Creo que también la doctora Catalina. Sí, no, pues yo creo que bajo la reglamentación o lo que está, digamos, establecido en este país, cualquier enfermedad que implique un riesgo para la salud de la madre o el feto constituye pues una causa pues de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, pues como estamos obligados en cualquier otra enfermedad que ponga en riesgo la vida de la madre o el feto, pues de igual manera debe planteársele a este tipo de pacientes. Obviamente teniendo en cuenta que la misma interrupción voluntaria del embarazo pues implica un riesgo pues que ya puede no evitarse, ¿no? ¿Cierto? Porque pues la paciente ya está embarazada y pues va a someterse a un procedimiento. Entonces, claramente, pues es una opción válida en este país, es una enfermedad que eventualmente podría determinarse como que pone en riesgo la vida de la madre del feto, pues digamos que estaría ahí como una de las causales. A mí me gustaría complementar un poco, y es que, por supuesto, esto al final termina siendo una decisión de los padres. Con respecto a la primera pregunta, y bueno, van de la mano, los pacientes con alteraciones de la coagulación hoy día, afortunadamente, pueden vivir una vida, valga la redundancia, casi que normal. Entonces no tendríamos ninguna necesidad estricta de condicionarles el tener hijos. Por supuesto, tienen unas condiciones diferentes, unos riesgos diferentes, pero hoy contamos con un arsenal terapéutico importante que nos permite darles la posibilidad a hombres y mujeres de tener hijos, por supuesto, teniendo ellos bien claro el riesgo de transmisibilidad de cada una de estas enfermedades. Y de hecho, en Colombia, los hemofílicos, la mayoría no tienen uno, sino muchos hijos, y las portadoras también tienen muchos. Entonces, de pronto, por supuesto, la perspectiva desde ginecología es un poco diferente porque no tratan con esta población de manera frecuente, pero nosotros manejamos programas de hemofilia en la que vemos 200, 300 pacientes del país solamente hemofílicos y con enfermedad de von Willebrand, y la asesoría que se le hace es bastante importante para que ellos conscientemente puedan tomar la decisión y no se priven de la dicha de ser padre o madre. Entonces yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque el arsenal terapéutico con el que se cuenta actualmente nos permite darles a estos pacientes una calidad de vida prácticamente normal. Bueno, yo quiero pedirle el favor a la doctora Aura Milena que nos dé su concepto acerca de cuál cree que son o cuáles cree que son los principales problemas en el manejo de los paraclínicos relacionados con este diagnóstico de la enfermedad von Willebrand. Está apagado el micrófono. Sí, perdón. La enfermedad de von Willebrand desde el punto de vista del laboratorio clínico es una de las enfermedades de diagnóstico más complejo, porque tiene una serie de variables fisiológicas implícitas y el embarazo es una de las situaciones que más pone, digamos, en dificultades a la hora de analizar muestras de laboratorio. Dentro de las recomendaciones, especialmente en mujeres embarazadas, siempre está hacer la confirmación diagnóstica en el posparto y tener presente cuánto tiempo posparto debería yo reevaluar esa clasificación. Siendo el estado de gestación un estado de hipercoagulabilidad per se, los valores podrían estar sobrevalorados en la realidad de la paciente. Y eso podría ser un dato importante en el momento de todo este abordaje que mencionaba la doctora Catalina y el doctor Jair, y la probabilidad de sangrado que pueda tener esta paciente.
Fijémonos que finalmente tuvo un desenlace de un sangrado en el posparto y es de lo que más frecuentemente podría dificultar el manejo de las pacientes. Las tomas de muestras, siempre lo que uno hace es que no estén sujetas a una intervención médica reciente. Es decir, si la paciente tuvo la necesidad de ser transfundida o ha tenido un parto reciente, los niveles van a estar o sobrevalorados o subvalorados. Entonces, todas estas cosas van a complicar mucho más que podamos tener un valor cercano a la realidad del tipo de von Willebrand que pueda tener esta paciente. Entonces, desde el punto de vista del laboratorio, el manejo de las muestras también es otro punto que es bastante clave. Las temperaturas influyen bastante, la remisión de las muestras termina siendo muy complicado, por lo que siempre se sugiere que se hagan en centros especializados, como mencionaba el doctor, o por lo menos que se puedan tener a la mano del lugar en donde va a estar siendo atendida esta paciente para evitar todas estas variables adicionales a las condiciones propias de paciente. Listo, doctora Reina, muchas gracias. Otra pregunta, doctor Jair. Si la paciente presenta trastornos de coagulación y anemia y está preparándose para un embarazo, ¿se debe tratar la anemia antes del embarazo? Pues bueno, yo creo que esa respuesta la tienen ustedes, por supuesto, más clara, porque en lo preconcepcional ustedes resuelven todo este tipo de situaciones, independientemente de que tenga o no tenga un trastorno de la coagulación. Yo creería, metiéndome un poquito en el campo de ustedes, que para que se embarace debería haberse corregido eso. Entonces, sí, definitivamente sí, y desde el punto de vista hematológico, todas las anemias tenemos que resolverlas. Recordemos que la anemia es una disminución de los niveles de hemoglobina hematocrito y que van en relación con una disminución en la oxigenación tisular, y al haber una disminución en la oxigenación tisular, por supuesto vamos a tener en riesgo todos los órganos de nuestro cuerpo y los ponemos en riesgo de disfunción. Entonces, independientemente del nivel de hemoglobina que se tenga cuando califica para anemia, yo creería que debería ser corregido en todo paciente, más allá de que esté embarazado o no, y en esos pacientes que se van a embarazar también. Está silenciado, doctor Jimmy. Doctora Catalina, ¿algo adicional? No, yo creo que todo está muy claro. Yo no sé si cuando estábamos preparando la charla nos surgió como la duda sobre cuánto, si la doctora nos puede aclarar, aquí en Colombia, cuánto en un buen laboratorio de referencia se demora en envolver un factor 8 y un von Willebrand, como digamos para nosotros tomar decisiones alrededor de los eventos o prever eventos o procedimientos en las embarazadas. Pues doctora, hay centros de referencia que tienen disponibles las pruebas en un montaje 2 veces por semana. Sin embargo, hoy en día, gracias a toda esta necesidad que tienen los especialistas de tomar decisiones basadas en un resultado de laboratorio, tienen unos programas de recepción y entrega de muestras que son urgentes o priorizadas basadas en una condición puntual del paciente, es decir, que se procesan en el momento en que llegan. El procesamiento realmente es muy rápido, uno puede tener un resultado de estos en 2 horas, que es prácticamente lo que uno maneja de un resultado de urgencia o de cualquier otro laboratorio de urgencia. Las diferencias estarían en que tengan que trasladar la muestra al lugar de procesamiento, entonces le sumaríamos el tiempo de traslado, más o menos en promedio serían 3 o 4 horas que pudieran tener un reporte. Pero si en el lugar donde se atiende la paciente tienen el laboratorio con esta disponibilidad de pruebas, que además de todo cada vez hay una mayor disponibilidad en el país. Antes teníamos la dificultad de que solamente existían 2 centros de referencia a nivel nacional y pues en Bogotá están ambos centros de referencia, es decir que las ciudades de afuera tenían muchos más problemas. Ahora Medellín, Cali, Barranquilla, cada vez estas ciudades principales por lo menos tienen la posibilidad de hacer la medición de pruebas especiales como en hemofilia o en von Willebrand. Entonces, realmente la oportunidad no está siendo un problema si tenemos una muy buena comunicación y solicitamos esa oportunidad al laboratorio, están en total capacidad de poderla entregar.
Muchas gracias. Eso es muy importante saberlo porque claramente muchos de nosotros deberíamos ir a nuestros servicios y evaluar dónde se envían esas muestras y cuál es el tiempo de respuesta para poder tener claro un protocolo de manejo en cualquier paciente que tengamos. Además que si nosotros nos ponemos en la tarea de buscar von Willebrand, no sé si el doctor Jair me corrige, pero creo que nos encontraríamos más de lo que creemos. Muchísimo más. Definitivamente es la coagulopatía más frecuente, pero además es la más subdiagnosticada también. Y con respecto, y para complementar un poco lo que decía la doctora Aura, es que el procesamiento realmente no demora mucho. En 2 horas tenemos unos resultados, pero siempre y cuando la muestra esté en el lugar que debe estar. Todas las condiciones preanalíticas son las que nos alteran todo el proceso y además lo que nos genera conflictos porque terminamos dudando mucho. Cuando no se procesa en uno de estos 2 laboratorios, terminamos dudando mucho del reporte. Y en la práctica diaria nosotros vemos, no voy a mencionar por supuesto nombres de laboratorios, pero de un mismo laboratorio, que un día un paciente tiene 30%, el otro día, estamos en etapa diagnóstica, ¿no? Y un día tiene 30%, otro día tiene 120%, otro día tiene 70%, y venga, esto es condicionado genéticamente, ¿sí? Y mantenemos unos valores basales que solamente son alterados bajo algunas situaciones puntuales. Y precisamente por eso estos laboratorios de referencia, cuando un paciente es enviado para la toma de estas pruebas, le dan unas recomendaciones muy puntuales con respecto a la actividad física, a la ingesta de medicamentos, a todas las condiciones que pudieran disparar la producción o disminuir la producción de estos factores. Entonces, sí creo que es importante en la mayoría de los hospitales de la ciudad, en Bogotá en ese momento, en donde estamos hematólogos, estamos trabajando fuertemente para que nuestros laboratorios en nuestros hospitales puedan procesar esto, ¿sí? Y lo otro importante es lo que decía la doctora Aura Milena. En estos laboratorios de referencia en los que tenemos mayor credibilidad, pues tampoco se procesan todos los días. Hay unos días específicos de procesamiento. Solamente cuando anotamos que es una urgencia y hay una comunicación directa con el laboratorio, ya sea con el laboratorio que lo refiere o con el médico, pues ellas probablemente hacen un montaje, porque es que tienen que hacer un montaje, hay reactivos que son costosos, no se procesa esto todos los días como si fuera un cuadro hemático, entonces ellas hacen un montaje extemporáneo o extraordinario para poder cumplirnos a los clínicos cuando lo necesitamos. Por eso era muy enfático yo en decir que dependiendo de dónde estemos, medimos o no medimos o damos manejo empírico. Claro. Bueno, hay otra pregunta, doctor Jair. ¿Cuál es la relación que tiene la trombocitopenia con la enfermedad von Willebrand y en qué casos estaría indicado hospitalizar o manejo hospitalario? Bueno, hay unos subtipos de enfermedad de von Willebrand que característicamente tienen trombocitopenia, pero por lo general es una trombocitopenia muy leve, que no está por debajo de las 100.000 plaquetas. Y por supuesto, en el contexto de trombocitopenia solamente, depende del escenario clínico de cada paciente para considerar hospitalizaciones. Nosotros tenemos claro que un paciente con 30.000 plaquetas o más no tiene sangrados espontáneos y no requiere ninguna intervención. Para ser llevado a retos hemostáticos, depende, pero necesitamos mínimo un nivel de 50.000 plaquetas y dependiendo del reto hemostático al que va a ser llevado, consideraremos unos niveles superiores. No es lo mismo un parto que una cirugía del sistema nervioso o que una onicectomía. Entonces, cada una de estos retos hemostáticos condiciona unos niveles de plaquetas mínimos necesarios para poder llevar al paciente a este procedimiento de manera segura. Bueno, muchas gracias. Y aquí hay una pregunta, 2 preguntas que la podemos unir en una, y es ¿en qué casos está indicada la profilaxis del factor de von Willebrand en el parto? Y ¿hay algún manejo específico de hemoderivados cuando se presenta una hemorragia postparto en una paciente con enfermedad von Willebrand tipo 2 o 3?
Perdón, doctor. A ver si le entendí la pregunta. La primera pregunta es que en qué casos en el escenario de una mujer embarazada en periparto daríamos profilaxis. Exacto. Y la segunda es, en el caso de una enfermedad von Willebrand tipo 2 o 3 con hemorragia postparto, ¿hay algún esquema de hemoderivados recomendado que recomiende hematología diferente al manejo convencional? Bajo condiciones ideales, ningún paciente con enfermedad de von Willebrand tipo 1, 2 o 3 debería recibir hemoderivados como manejo de la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Porque se supone que deberíamos haber hecho un diagnóstico y unas intervenciones o pruebas de respuesta a intervenciones terapéuticas para saber cómo se va a manejar este paciente. La única razón para dar soporte con hemoderivados es o cuando no tenemos ese escenario claro o cuando hay alteraciones hemorrágicas que no se pueden controlar con la administración del factor y necesitamos, o que no tenemos el factor y necesitamos entonces dar un manejo mucho más rápido. Como les decía, el factor no lo tenemos en todos los sitios, no hay stocks de eso en ningún sitio porque además de ser costosos, no se usan con frecuencia. Los hematólogos vemos muchos pacientes de enfermedad de von Willebrand, pero es porque todos confluyen en nosotros. Pero si miramos y los comparamos con la población, realmente es muy bajito. De tal forma que no hay un orden secuencial o un esquema de soporte transfusional de hemoderivados en pacientes con coagulopatías, excepto en el escenario de urgencia en el que pues, el orden es exactamente el mismo. Si un paciente está sangrando muchísimo y se anemizó, le ponemos glóbulos rojos. Si sigue sangrando y sabemos que tiene von Willebrand, le ponemos críos o en su defecto plasma, porque tampoco hay críos en todas partes, y la clínica es la que va definiendo en qué momento se hace soporte transfusional. Y en relación a la profilaxis, como les decía, esperamos que todas las mujeres embarazadas con enfermedad de von Willebrand al final del embarazo tengan unos niveles normales y hemostáticos de factor de von Willebrand en la tipo 1. En la tipo 3 no esperamos esto porque es que definitivamente genéticamente no va a poder producir, pero una paciente tipo 3, que gracias a Dios es muy raro, siempre está en profilaxis porque tiene una disminución severa del factor y tiene manifestaciones hemorrágicas severas distintas a las de la hemostasia primaria. Entonces esta paciente siempre está en profilaxis e incluso durante la gestación, y tendría que ser algo que se tiene que coordinar con, por supuesto, con alto riesgo y explicar que la administración de estos factores no es 100% seguro en las etapas tempranas del embarazo y también puede tener efectos adversos importantes. Y en las tipo 2, por supuesto, depende, hay 4 subtipos y dependiendo de la severidad, algunos se van a comportar como una tipo 3, otros como una tipo 1. Entonces, dependiendo de eso, definiremos si el paciente requiere o no requiere profilaxis, pero el paciente con enfermedad de von Willebrand bajo condiciones ideales antes de la gestación o cualquier otro procedimiento, se le define si requiere o no requiere profilaxis, la frecuencia de la profilaxis y se le define cómo se manejaría cualquier intervención cruenta a la que deba ser sometido. Y en esto soy reiterativo porque, por ejemplo, en el tipo 1 les decía que se introdujo recientemente el tipo 1C y son pacientes, los tipo 1, a los que les hacemos prueba. Bueno, les hacemos, no es tan cierto y ya les explico por qué, pero les hacemos la prueba de desmopresina y con la prueba de desmopresina lo que hacemos es ver el rendimiento que tiene luego de la administración de este fármaco, la producción que tiene de factor de von Willebrand y si esa producción es capaz de llevar al paciente a niveles hemostáticos. De tal forma que si el paciente es respondedor, pudiéramos obviar la administración de factores y estos pacientes, para ser llevado a una intervención cruenta, cualquiera que sea un reto hemostático, pudiéramos simplemente darle desmopresina y con eso conseguimos niveles hemostáticos. Decía que no lo hacemos con frecuencia porque es importante resaltar que la desmopresina no tiene registro INVIMA para enfermedad de von Willebrand. Entonces, todo lo que se hace con desmopresina realmente es off-label en el país. Y además de eso, la prueba de desmopresina condiciona unas necesidades muy definidas de manejo y vigilancia intrahospitalaria de estos pacientes por las alteraciones electrolíticas que se pueden presentar. Entonces, no es tan sencillo hacer esta prueba.
¿Usted cree, doctor Jair, que la utilización de pruebas viscoelásticas como el tromboelastograma o el Roten pueden dar información para decidir utilizar o no hemoderivados o hemocomponentes en el periparto? ¿En el periparto en pacientes con von Willebrand o en el periparto en forma general? No, pacientes con von Willebrand. No, no creo que tenga utilidad realmente, no nos aporta absolutamente nada. Estas son pruebas dinámicas que se hacen en la cabecera del paciente bajo condiciones ideales y que nos permiten tomar decisiones inmediatas en pacientes con trastornos hemorragíparos distintos a estos trastornos hereditarios que podemos identificar previamente. Generalmente son pacientes en muy mal estado general, en unidad de cuidados intensivos, en sala de cirugías, que se choquearon, que no sabíamos que tenían una condición hemorragípara, que no podemos hacer un diagnóstico en el momento, pero desde mi perspectiva creería que no. Me gustaría escuchar a la doctora Aura qué opina al respecto. Sí, doctor, igual que usted, complementando un poquito, adicionando, las pruebas viscoelásticas son bastante útiles una vez el sangrado está presente. No son pruebas que se realicen o que las utilicemos para predecir el sangrado que pueda tener un paciente, no, se hacen ya cuando el sangrado está ahí activo. Son tecnologías POCT en la cabecera del paciente, pero sí, a pesar de que no nos pueden ayudar a saber si el sangrado de la paciente es por una enfermedad de von Willebrand, que digamos que sea un escenario distinto y previamente no conocido al momento del parto, nos puede ayudar a definir el uso de los hemoderivados, porque nos puede dar un estado global de la coagulación. Entonces, básicamente, estas pruebas nos pueden definir rápidamente, en un tiempo de 15 minutos, podemos saber si la paciente necesita transfusión de plaquetas, si necesita factores de la coagulación, como los concentrados que han mencionado en esta conferencia, o si necesita un antifibrinolítico, por ejemplo, o necesita fibrinógeno, que el fibrinógeno es una de las causas de mayor sangrado y muerte en estas pacientes. Entonces, nos ayuda en el momento del sangrado, no como un predictor de sangrado. Pero es un tema bastante interesante que se podría también revisar como un capítulo en el área de ginecología. Bueno, y una última pregunta para la doctora Catalina y el doctor Jair. ¿Consideran que en pacientes con factores de riesgo para tromboprofilaxis farmacológica durante el parto, hay alguna consideración especial al tener enfermedad de von Willebrand? No, en teoría, no, no, en teoría, pacientes que tengan indicación de tromboprofilaxis medicamentosa, incluso en este grupo de pacientes, en la mayoría de las guías a nivel internacional está indicada la tromboprofilaxis, o sea, digamos que una enfermedad de von Willebrand corregida, pues entre comillas, pues con factores de riesgos adicionales para trombosis, en teoría debería recibir la tromboprofilaxis que requiera, ya sea mecánica o medicamentosa. No sé si el doctor Jair tiene alguna otra opinión al respecto. Sí, lo que pasa es que traté de ponerme en un escenario en el que una paciente con enfermedad de von Willebrand requiriera de tromboprofilaxis y realmente no encontré muchos. En el contexto de un posparto, ¿no? Por supuesto habrán otros escenarios, pero en el posparto la movilización es temprana, el paciente no queda encamado con pobre movilización. Entonces, creería que hay pocos escenarios en los que pudiera un paciente con enfermedad de von Willebrand requerir tromboprofilaxis. Sin embargo, si la paciente consiguió niveles hemostáticos que la llevamos a la normalidad, la tromboprofilaxis estaría indicada en el mismo escenario que en cualquier otra persona, teniendo en cuenta la consideración de que en el posparto inmediato los niveles van a descender abruptamente. Si tuviera una indicación clara de tromboprofilaxis, tendríamos probablemente que hacer mediciones de factores casi que a diario para ir viendo hasta qué momento
hacemos tromboprofilaxis, porque si bajan abruptamente los niveles y ponemos un anticoagulante como tromboprofilaxis, seguramente potenciaremos el riesgo hemorrágico de esta paciente. Por eso tendría que ser corregida, pues de alguna manera esa es la condición. Pero nosotros sí tenemos, por ejemplo, un escenario que para nosotros es muy común, paciente mayor de 35 años, poscesárea, y que tenga, por ejemplo, no sé, pues que haya tenido, por ejemplo, una hospitalización previa por varios días. Es una paciente que seguramente en el posparto requerirá una tromboprofilaxis. Ya tendríamos que evaluar clínicamente si podría ser suficiente con una tromboprofilaxis de tipo mecánico o una medicamentosa, pero pues una paciente de von Willebrand podría caer fácilmente en varios factores de riesgo para poder usar tromboprofilaxis. Cada vez usamos más en el posparto. Claro, pero lo que pasa es que ese escenario clínico es claro para una paciente sin enfermedad de von Willebrand, pero recordemos que la paciente con enfermedad de von Willebrand, máximo a las 72 horas posparto, está otra vez con enfermedad de von Willebrand. O sea, solo durante el embarazo conseguimos niveles hemostáticos, pero a las 72 horas, a las 24 o incluso a veces, la paciente vuelve a tener niveles bajos. Entonces, cuando un paciente tiene niveles bajos o mejor dicho, tiene una condición hemorragípara, la tromboprofilaxis farmacológica está contraindicada. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer tromboprofilaxis mecánica, porque si tiene 30.000 plaquetas o menos, si tiene enfermedad de von Willebrand con unos niveles por debajo de 30 de forma constante, probablemente la probabilidad de trombosis de esta paciente es realmente baja. Y la probabilidad de sangrado, adicionando heparinas o antiagregación, realmente aumenta de forma significativa. Pero entonces la respuesta ahí también tendría que ser que esa decisión va a depender de los niveles y del monitoreo que uno haga posparto también. Entonces, digamos, tomar decisiones basadas, y en esas pacientes sí que se requiere un monitoreo de niveles para saber uno al día a día qué decisiones toma. Si tuvieran indicación estricta de hacer tromboprofilaxis, sí. Lo que pasa es que realmente desde el punto de vista hemostático lo veo difícil. Los pacientes con coagulopatías heredadas prácticamente no se trombosan, a menos de que sea una trombosis iatrogénica, ¿sí? Y que es una catástrofe. Y hemos tenido pacientes a los que le administran factor 7 recombinante, por ejemplo, en el escenario de un sangrado agudo en la sala de cirugía y hace una trombosis mesentérica, alguna de estas cosas, y es una catástrofe porque es un paciente al que tenemos que darle factores de coagulación para mantener la hemostasia, pero anticoagulante para evitar que esa hemostasia se nos vaya hacia el lado trombótico y se potencie la trombosis. O sea, realmente es pararse sobre una guillotina. Bueno, muy bien. Me queda agradecerles a los conferencistas, la doctora Catalina Valencia, la doctora Ana Milena Reina, el doctor Jair Figueroa, por esta interesante disertación y manejo de caso clínico referente a trastornos hemorrágicos en la paciente gestante. Entonces, a los asistentes, agradecerles su asistencia, que nos hayan acompañado durante esta hora y 40 minutos, y pues quedamos pendientes de una nueva cita con los webinares de PECOLSOC Estado del Arte. Muy buenas noches. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego.